Mirad, ayer por la tarde hablemos de que Jesús es el más grande, el que puede ministrar la ira de Dios y que no va a ministrar la ira de Dios contra su novia. Nosotros estamos libres. Hablemos de que es el único Salvador, no pecó, es igual a Dios, y lo exaltemos como pudimos y toda la iglesia le dimos gloria. Por la noche hablemos de una vida de oración en el hogar, cómo mantener una vida de oración presente, continua, creciente. Cuando se requiera un sacrificio para mantener esa sana relación, pues se hace un sacrificio. Cuando se tiene que ser un sacrificio, se es un sacrificio. Estando sobrios, valorando la presencia de Dios en nuestra casa. Y como hablemos de Jesús, y también hablemos de la oración, pues hoy vamos a hablar de la importancia de la palabra en la iglesia del Señor. Creo que son tres pilares fundamentales, insustituibles: Jesús, la oración y la palabra. Amén. Así que vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 4 y verso 12. Y leemos en el nombre de Jesús. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Cierra tus ojos, por favor. Preséntame delante del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén, Señor. Amén. Voy a pedir al hermano Antonio que él me presente al Señor. Gloria a Dios. Aleluya, gracias. Gracias por este ambiente de Dios. Gracias porque queremos que estás sellando este culto con tu hermosa presencia, Señor. Todo lo estás hermoseando, Dios mío, con tu gloria. Gracias por esta preciosa iglesia. Gracias por cada uno de los hermanos que nos visitan en esta tarde. Especialmente gracias por tu siervo. Yo te ruego por tu palabra, porque tu palabra en sí ya es bendita, Señor. Te ruego por tu siervo, para que tú le bendigas, Señor. Ábranos, Dios mío. Cura su garganta, Padre. Tócale. Llénale con el poder de tu Santo Espíritu. Sabes que tenemos mucha necesidad de ti, Señor. Dios mío, manda tu palabra y líbranos de la ruina, Dios mío. Haznos bien, Señor. Muchas gracias, porque tú lo vas a hacer en el nombre poderoso del Señor. Amén. Amén. Dale un aplauso al Señor Jesús. Aleluya. Gloria a Jesús. Qué bueno es el Señor. ¿Cuántos aman al Señor? Levanta tu mano y grita para Él un poderoso aleluya. ¡Aleluya! Bueno, la epístola a los Hebreos, que no se sabe quién la escribió, es una de las cartas que más me gusta a mí de todo el Nuevo Testamento. Principalmente porque aunque en todas exalta a Jesús, esta carta exclusivamente se escribió para eso, para dar a entender que solamente en Jesús hay salvación. Lo que estaba ocurriendo en aquella época es que había una persecución contra los judíos cristianos. Algunos sufrían el martirio por no negar la fe. Otros tenían que dejar sus casas, irse fuera de donde vivían. De hecho, el apóstol dice: algunos de ustedes han sufrido el despojo de vuestros bienes. Es decir, se tenían que ir, dejaban sus casas y se iban, por no enfrentarse al martirio, pero tampoco por negar la fe. No querían negar la fe. Dejaban la casa y se iban. A saber dónde. Pero lo que querían era mantener la fe. Claro, el judío que apostataba del Señor, lo que hacía es que iba al templo que todavía estaba,
unos años después fue destruido, pero todavía estaba. Y cuando iba a apostatar del Señor, tomaba un cordero o un cabrito, lo sacrificaba, la sangre caía al suelo, y aquel judío con sus pies pisaba la sangre y gritaba en alta voz: esta es la sangre de Jesús, una sangre inmunda. Por eso el autor de los Hebreos dice, en esta epístola, dice que si aquel que viola la ley de Moisés por 2 o 3 testigos merece la muerte, dice él, ¿qué castigo pensáis que merecerá al que pisoteare al Hijo de Dios y tuviese por inmunda la sangre del pacto? Y es que eso es precisamente lo que ocurría. El judío pisaba una sangre de un animal común y decía, esta es la sangre de Jesús, una sangre inmunda. Claro, este autor a los hebreos, que no sabemos si es Apolos o Pablo o alguno de los hermanos, manda una carta a todos sus hermanos judíos. Y en esta carta lo que él hace, no intenta, hace, es demostrar que no apostaten del Señor, porque están en el camino correcto, están en la verdad correcta, están en el tiempo correcto, están en Jesús. Les enseña a no retroceder al judaísmo, sino que se queden en el Evangelio, porque el Evangelio es el último mensaje de Dios al mundo. Ya no hay más mensajes. El último mensaje de Dios es el Hijo, y todo se centra en el Hijo, y fuera del Hijo no hay salvación, y fuera del Hijo no hay esperanza, y fuera del Hijo no hay paz con Dios, y fuera del Hijo no hay justificación. Por eso él empieza diciendo en el capítulo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Habiendo efectuado la purificación por nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, por cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Ahora él empieza a hablar de los ángeles y Jesús, y el autor de Hebreos hace una pregunta retórica. Dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú. Si yo hago una pregunta, luego a la pregunta, para responderla tengo que dar lo que creo y finalmente se responde. Es así una pregunta. Yo hago una pregunta, quiero responderla y mi misma respuesta es la base para responder la pregunta. Pero el autor a los Hebreos lo hace al revés. Él pregunta, luego afirma que no y después da la respuesta. Él dice, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Porque de los ángeles dice que son ministros de Dios, pero del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos. Has amado la justicia, aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con oleo de alegría, más que a tus compañeros. Lo que estaba diciendo el autor de los Hebreos es que Jesús es mayor a los ángeles, porque el nombre de los ángeles, ¿cuál es? Servidores a favor de los que heredan la salvación. Pero el nombre de Jesús, ¿cuál es? Dice Filipenses que Dios le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra, de los que están debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios su Padre. Pero luego, a continuación, cuando ha dicho que es mejor que los ángeles, ahora hace una comparación con Moisés y dice, Jesús es mayor que Moisés. Para que un judío escuchara que Jesús es mayor que Moisés, era un azote al orgullo de los judíos, porque Moisés era el mediador del antiguo pacto, era el que habló cara a cara con Dios, era el que Dios firmó, y no se levantó otro profeta como Moisés, ni antes ni después de él, que hablase cara a cara con Jehová su Dios. Pues ahora dice el autor a los Hebreos, Jesús es mayor que Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés fue fiel en la casa de Dios como siervo. Jesús fue fiel enfrente de la casa como hijo de Dios. Es mayor que él. Pero a continuación dice, Jesús es mayor que Josué. ¿Por qué? Porque Josué no los metió en el reposo. Les metió en la tierra prometida, pero no en el reposo. Hablaba del reposo espiritual, del reposo de las obras, del reposo
reposo de la justificación, y ahora toma un salmo y dice, por eso dice Dios en un salmo, no entrarán en mi reposo. Pero si ya entraron en el reposo, ¿por qué habla de su reposo? Porque hay un reposo para el pueblo de Dios. ¿Y dónde nos ha llevado Jesús? ¿A Canaán? No. ¿Dónde nos ha llevado? Le dijo aquel ladrón, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús nos ha llevado a una tierra mejor. Es la tierra de Dios. Pero a continuación dice que Jesús es mayor que los sacerdotes del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque los sacerdotes del Antiguo Testamento, debido a la muerte, no podían seguir adelante. Pero porque venció a la muerte, Él vive por los siglos de los siglos. Luego dice que es mayor que el sábado, porque Él es el reposo para el pueblo de Dios. El que está en Cristo ha reposado de sus obras como Dios ha reposado de las suyas. Luego dice que Jesús es mayor que el sumo sacerdote Aarón. Precisamente por la misma razón, porque Aarón no podía seguir, él murió, pero este sumo sacerdote murió, resucitó, venció la muerte y ahora está a la diestra de Dios intercediendo por su pueblo. Luego dice que el pacto de Cristo es mayor que el pacto del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque el pacto del Antiguo Testamento cubría el pecado. La Biblia dice que la sangre de Cristo quita el pecado. Que el Antiguo Testamento simplemente era a la inspiración de una buena conciencia. El sacrificio de Cristo nos ha declarado justos, nos ha justificado y nos ha vestido de la justicia del Hijo de Dios. Y no solo es mejor, es que resulta que tiene un alcance más grande, porque el Antiguo Testamento purificó el santuario, purificó a Israel. ¿Qué ha hecho Cristo desde la cruz? Ha purificado el universo entero. ¿Y cómo el universo entero? Porque resulta de que en Levíticos capítulo 16, cuando el sumo sacerdote entraba para hacer expiación por el pecado del pueblo, lo puedes leer. Le dijo el Señor, harás expiación por el santuario. ¿Cómo? Primero por el santuario y luego por mi pueblo. ¿Pero por qué por el santuario? Porque resulta que como la sangre entraba todos los días y manchaba la cortina por el pecado del pueblo, el santuario quedaba contaminado. ¿Quién veía esa contaminación? Nadie. Era una contaminación espiritual, pero Dios sí veía la contaminación del pecado. Pero es que resulta que el santuario terrenal de Moisés es una maqueta del verdadero santuario que hay en el cielo. Por eso le dijo Dios a Moisés, haz las cosas como te he mostrado. A Moisés le enseñó el verdadero tabernáculo. De hecho, el libro de Apocalipsis vas a ver que Cristo se pasea entre los candeleros de oro, porque en el lugar santo está el candelero. Luego te vas a encontrar que los ángeles añaden oración al altar del incienso, porque en el lugar santo estaba el altar del incienso. De hecho, dice la Biblia que se abre el templo de Dios y se ve el arca de Dios. ¿Te das cuenta? Ahí está el mobiliario del tabernáculo de Moisés, porque el santuario verdadero está en el cielo. Y yo pregunto, si el santuario terrenal era contaminado por el pecado de Adán contaminó el universo entero. Pues sí, la Biblia dice que las estrellas no son limpias delante de sus ojos. Y si el santuario terrenal fue manchado por el pecado, pregunto, ¿Jesús tuvo que purificar el santuario celestial? Pues dice la Biblia en Romanos capítulo 9, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas con sacrificio, pero las celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario terrenal hecho de mano, figura del verdadero, sino en el celestial, para presentarse delante de Dios, y no con la sangre de los machos cabríos, sino con su propia sangre, y con una sola ofrenda ha hecho perfecto para siempre a los santificados. Aquel judío, niño de María y criado en Nazaret, colgado en aquella cruz, purificó con su sangre el universo entero. La gloria de la cruz no podemos valorarla, no podemos saber la grandeza de ella hasta que algún día en el cielo veamos al Cordero y le digamos, Cordero sin mancha, no a nosotros, a tu nombre sea la gloria, la honra y la adoración. Todo esto, el autor de los Hebreos lo muestra de una manera tremenda.
Siempre Jesús es el mejor. Mejor mediador, mejor sacerdote, mejor sumo sacerdote, mejor pan, mejor sal, mejor salva, mejor reposo, mejor profeta, mejor en todo. Es que no hay otro como. ¿Tú lo crees? Apláudele al Señor Jesús. Ahora bien, como Él está mostrando que Jesús y su mensaje es lo mejor, vamos al verso que hemos leído. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Bueno, ahí se estaba refiriendo a la espada sacerdotal. La espada sacerdotal, como literalmente le estaba comparando el antiguo con el nuevo, ahí la espada sacerdotal se estaba comparando porque la espada sacerdotal estaba afilada por ambos lados. Y cuando entraba en la víctima, sacrificaba. Pero el autor de los Hebreos dice que el mensaje del Evangelio es más poderoso que la espada sacerdotal. Pues la espada sacerdotal entra en la víctima, pero el mensaje del Evangelio entra en el corazón. Penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, se mete dentro y allí implanta la vida de Dios. Amén. Mirad, yo no sé si está encendida la calefacción, pero siento que hay gente que tiene calor. Entonces, si podéis apagar la calefacción, pues vamos a estar mucho mejor. El que tenga la autoridad o el que lleve esto, que lo apague por amor a los hermanos, porque yo no me di cuenta de nada. Estando aquí, uno no siente nada. Pero ustedes que están ahí, sí. Amén. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Ahora bien, un poquito más bien. Amén. Amén. Si te das cuenta, el autor de los Hebreos dice que la palabra es más cortante que toda espada. Lo cual quiere decir que compara la palabra de Dios con una espada que corta. Pero si nos vamos a Santiago capítulo 1 y verso 20, dice el apóstol, el que oye la palabra, pero no la hace, es semejante al hombre que considera su rostro en un espejo, pero cuando se va, se olvida de cómo era. Pero el que mira la perfecta ley, la de la libertad, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, será feliz en lo que hace. Mirad, hermanos, ¿cuántos de aquí regularmente vienen a la iglesia? Levanta tu mano. La mayoría, las hermanas no vienen. ¿Venir al culto? Venir al culto, Dios os ama. Así vienen al culto. ¿Y cuántos escuchan la palabra de Dios regularmente? Ahora, te vuelvo a preguntar, ¿cuántos obedecen la palabra de Dios? Porque no es oír, es obedecer. No es feliz el que oye a Dios, es feliz el que le obedece. Es más, no hay nada más triste que oírle y no obedecerle. La señal de que alguien ama a Dios es el que le oye y le obedece. La señal del que no lo tiene es el que le oye todas las tardes y no lo obedece. ¿Y sabes qué? No hay nada más triste en esta vida que irse al infierno desde el banco de una iglesia. Nada más triste que irse al infierno desde el banco de una iglesia. Ahora yo te pregunto, ¿obedeces al Señor? ¿Obedeces su palabra? Porque la verdadera felicidad está en oír a Dios y obedecerle. Ahora bien, el autor de los Hebreos dice que la Biblia es espada, Santiago dice que es espejo, pero si nos vamos a primera de Pedro, capítulo 1 y verso 20, dice el apóstol, ustedes han renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Si te das cuenta, el apóstol ahí está hablando de dos simientes, una simiente corruptible, otra simiente incorruptible. La simiente corruptible es la simiente de Adán, la simiente incorruptible es la palabra de Dios. Ustedes saben que la semilla se reproduce según su género. Por eso si plantas una semilla de manzanas, sale un manzano. Y si plantas una semilla de peras, sale un peral. Por eso dice la Biblia en Génesis capítulo 5 que Adán tuvo hijo según su imagen y semejanza. Como era Adán, así
así era también su hijo. Adán se reprodujo en otro hijo. Claro, cuando la semilla de Adán cae, lo que va a reproducirse son minis pecadores. Se va a reproducir una serie de pecadores a través de la semilla de Adán. ¿Qué es lo que hace Dios? ¿Mata a Adán? ¿Mata su semilla? No, deja que se reproduzca. Lo que hace Dios es levantar una semilla nueva. Por eso, Cristo, ¿te has pensado alguna vez por qué no vino de un hombre? Si un matrimonio tiene un hijo, eso no es pecado. Porque Dios no usó el método que Él creó. ¿Por qué necesitó al Espíritu Santo? Porque es una semilla diferente, es una nueva creación. Por eso el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la sombra del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Qué es lo que ocurre? Que Adán era la cabeza federal y representaba toda la creación. Cuando Adán cae toda la posteridad con él. Pues la Biblia dice que cuando Abraham da los diezmos a Melquisedec, dice Hebreos que también estaba Leví en los lomos de Abraham dando los diezmos a Melquisedec, porque lo que está en la cabeza se reproduce sobre el cuerpo. Por eso cuando Adán peca, toda su posteridad peca con él y toda su posteridad cae con él. ¿Qué hace Dios? Que no mata la semilla de Adán y la primera cabeza federal. Él levanta una cabeza diferente, una cabeza federal diferente para que represente a la humanidad. Si esta cabeza cae, la humanidad ya no tiene más remedio, pues sus dos cabezas han caído y ya no hay más remedio. Pero ¿qué es lo que hace el Hijo de Dios? Viene a la tierra, se conserva en pureza, se conserva en santidad, coge los pecados de los hijos de Adán, va a la cruz y muere por ellos. Cuando muere por ellos resucita, y cuando resucita la nueva creación está dentro de él. Ahora Cristo ha vencido y todos los que están en Cristo han vencido por él. Por eso no es que Dios vea muchos seres humanos, Dios solamente ve dos, y estoy hablando hiperbólicamente. Dios ve a Adán y ve a Cristo. Los que están en Adán mueren, los que están en Cristo son vivificados. Pablo lo dijo: en Adán todos mueren, en Cristo todos son vivificados. Adán es el representante de la raza caída y Cristo es el representante de los redimidos por el Señor. Los que están en Adán no tienen acceso al cielo, los que están en Cristo son herederos de todas las cosas, porque los que están en Adán están representados por una cabeza caída, los que están en Cristo están representados por una cabeza que ha vencido el pecado, a Satanás y a la muerte, y los que están en él también han vencido el pecado, a Satanás y a la muerte. Por eso dice Romanos, tocante a Satanás, versículo 16: el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. No dice bajo los nuestros, no los suyos, sino los nuestros, bajo nuestros pies, porque como nuestra cabeza federal lo aplastó, nosotros lo aplastemos con él. Y no solo eso, Cristo también venció el pecado y nosotros vamos a ser libertados de la presencia del pecado cuando seamos glorificados con él. Y no solo eso, la ley no nos puede acusar, porque a Cristo no le podía acusar, él no pecó, no tenía maldición, no tenía malos pensamientos. Por eso dice Hebreos, Colosenses 2:14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahora bien, la ley no nos puede acusar, el pecado no nos puede vencer, Satanás está derrotado debajo de nuestros pies. ¿Y qué hemos hecho nosotros? No hemos hecho nada, todo lo ha hecho el representante por nosotros. Por eso dice Romanos: ahora pues sois más que vencedores. ¿Pero por qué he luchado yo? Dice: no, por medio de aquel que os amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada os podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor vuestro. ¿Por qué dice que nada de eso nos puede separar? Nada de eso nos puede separar, porque a él no le venció ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo. Y como no venció a la cabeza, tampoco puede vencer al cuerpo. Somos más que vencedores. Nuestro representante venció en la cruz del Calvario. No hemos pagado nada, lo hemos heredado todo. Mira esto. Resulta que dice Goliat: dame un hombre que pelee conmigo. Si este hombre gana, todo Israel gana. Y si este hombre pierde, todo Israel pierde. ¿Qué es lo que estaba pidiendo Goliat? Estaba pidiendo un representante, uno contra uno, que representamos dos pueblos. El que gane, gana.
con su pueblo, y el que pierde, pierde con su pueblo. La niña que jugaba la comba no podía pelear contra Goliat, Goliat le podía. El anciano que decía, si me hubieses pillado de joven, pelearía contra ti, pero ya no puedes. Oh, la mujer que no sabía que Israel estaba en guerra y que peligraba su vida, no lo sabía, pero hubo un joven que mientras nadie quiso ser representante, él dijo, iré yo contra Goliat. Empezó a andar, y cuando entró la niña que jugaba la comba, entró dentro de David. El anciano que no podía salir a la guerra, entró dentro de David, le tiró la piedra, le cortó la cabeza, y cuando la levantó, ¿quién era David? No, era la niña que jugaba la comba, era el anciano que no podía salir. David era su representante. Eso pasó en la cruz. Él venció por nosotros, y nosotros hemos perdido con él. Aleluya, gracias Jesús. Gloria a Dios. Dios está aquí. ¿Te das cuenta de lo que Cristo ha hecho por nosotros? Amén. Es que es tremendo. La obra de la cruz es que no. Todavía un poquito vemos. El rompecabezas real lo sabemos. Esa no, esa es muy triste. Estamos hablando de victoria. Aleluya. Gloria a Dios. Dale un aplauso al Señor. ¿Puedo seguir un poquito más? Vale, el libro de Hebreos dice que la Biblia es espada, Santiago dice que es espejo, Pedro dice que es semilla. Pero si nos vamos a 2 de Pedro, capítulo 1, dice el apóstol, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Mira, date cuenta, el orden lógico. 1 de Pedro habla de la semilla que hace nacer. 2 de Pedro, de la leche que hace crecer. Porque es lógico. El que nace, crece. No se puede crecer si no has nacido. Por eso hay ovejitas que le decimos, es que siempre eres el mismo, pero sé que cómo va a cambiar si no ha nacido de nuevo. Primero se nace y luego se crece. Y Pedro lo sabía. En su primera epístola habla de la Biblia, de la palabra que hace nacer de nuevo. Y en su segunda epístola habla de la palabra que hace crecer. Si te das cuenta, queridos hermanos, la semilla hace nacer, pero luego se convierte en leche que hace crecer. Es decir, que la semilla se ha convertido en leche. Porque escucha, yo nací de la semilla de mi papá, pero cuando nací me independicé de él cuando crecí. Y ahora mi padre sale a trabajar para comer él, y yo salgo a trabajar para comer yo. Es decir, que aunque nací de su semilla, no vivo de ella. Ahora vivo independiente de la semilla. Puedo crecer sin ella. Pero la vida espiritual no funciona así. Naces de la semilla y creces porque la semilla se convierte en leche. Porque no puedes independizarte del origen de tu nacimiento. En el momento que no empiezas a depender de Dios, empiezas a decaer. Él te ha hecho nacer y Él te hace crecer. Y es que hay cristianos que nacen de nuevo, pero luego quieren crecer solos. Y crecer solos no se puede. Él te hace nacer y Él te hace crecer. De manera que la palabra no solo te ha traído vida, sino que la palabra ahora sustenta esa vida que ha traído. ¿Y cómo la sustenta? Bebiendo la leche espiritual no adulterada. La palabra verdadera. La palabra que habla de Cristo. La palabra que habla del Evangelio. La palabra que no habla de lo secular. Lo que es Biblia. Lo que es palabra de Dios. Lo que es doctrina, lo que el Señor ha traído a su iglesia. Y tengo ahora mismito que decir algo acerca de mi pueblo. Tengo que decir algo acerca de la iglesia del Señor. Y créanselo, y yo sé lo que estoy diciendo. Estamos en un pueblo que tenemos 1000 errores. Tenemos 1000 fallos y tenemos lo que te quiera venir a la mente. Pero tocante al púlpito y a la Biblia, estáis escuchando todos los días una palabra limpia, una palabra de Dios. Créanselo que estáis escuchando el Evangelio, lo estáis escuchando. Es una palabra no adulterada,
Puede ser que en algunos haya más comprensión evangélica que otra, porque no es lo mismo comprensión evangélica que evangelio. Me explico. Justificación por fe. Algunos la conocen a la mitad y otros a la perfección. Esa es comprensión del evangelio. Vas entendiendo el conocimiento divino, pero no tiene nada que ver con el núcleo del evangelio. El evangelio es Cristo, su sangre, su palabra, vivir para Él, cielo, infierno, arrepentimiento y nuevo nacimiento. Y eso está recibiendo la iglesia todos los días. Da importa el que predicador que suba, tú fíjate el que sube, usa Biblia, usa palabra. Hacemos un culto de jóvenes y suben los jóvenes una historia bíblica, un versículo bíblico, una palabra bíblica. Cuando salgo fuera a predicar, lo que me dicen los señores es: hermano Pedro, lloramos porque ha estado tanta Biblia, que nos ha llenado de ella, y cuando ha querido salir, ha salido en forma de lágrimas. Y siempre les digo, no soy el único, mi pueblo es así. Todos exaltamos la palabra del Señor. El libro de Hebreos dice que es espada, Santiago dice que es espejo, Pedro dice que es semilla, también dice que es leche. Pero si nos vamos a Lucas capítulo 4 y verso 4, Jesús le dice a Satán: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia no tiene otro alimento sino la palabra. La palabra. Hebreos dice que es espada, Santiago dice que es espejo, Pedro dice que es semilla, también dice que es leche, Jesús dice que es pan. Pero si nos vamos a Jeremías capítulo 23, le dice Dios al profeta: no es mi palabra como martillo que golpea la piedra. ¿Y qué tiene la palabra, hermanos? Que a veces hemos venido fríos, decaídos, y ha subido el hermano Antonio, el hermano Emilio, el hermano Josué y cualquiera de los hermanos de obreros, ancianos, candidatos, y han empezado a hablar la palabra. Y el que ha puesto atención, porque esta palabra te atrapa cuando pones atención. Si pasas de ella, ella pasa de ti también. Pero si pones atención, ella entra, te atrapa, golpea tu corazón, lo derrite. ¿Qué poder tiene la palabra? ¿Sabes? Uno de los hombres más importantes de la historia fue el apóstol Pedro. ¿Sabes con cuánto se convirtió? Se convirtió con 4 palabras. Le dijo a Andrés: Pedro, hemos hallado al Mesías. Con 4 palabras, el mayor de todos los apóstoles cayó rendido a los pies del Señor. ¿Qué poder tiene la palabra de Dios, hermanos? Resulta que una vez llamaron a mi casa, llamó un hombre preguntando por Ramón y Maruja, cuando existían los teléfonos de casa, que algunos jóvenes no saben qué es eso. Antes teníamos un teléfono en casa que lo teníamos que descolgar y coger, y cuando lo cogí escuché la voz de ese hombre: Ramón y Maruja. Digo, son mi padre y mi madre, necesito un ramo de rosas. Digo, pues mira, ahora mi padre y mi madre no está, dentro de 4 o 5 horas llame usted y ya le atenderá. Cuando voy a colgar le digo: Dios te bendiga. Eso es una palabra bíblica, Dios te bendiga. ¿Recuerdas cuando vos vi a un hombre en el campo y le dijo: Dios te bendiga? Es una palabra bíblica. Dios te bendiga. A los 4 días llamó ese hombre y no preguntó por Ramón ni Maruja, preguntó por un joven. Mi madre le dijo: ¿pero de qué joven me hablas? Dice: hace 4 días yo llamé para un ramo de rosas. Un joven se puso al teléfono y me dijo: Dios te bendiga. Vuelvo a llamar porque llevo 4 días sin comer, apenas sin dormir, no me puedo duchar. Esa voz ha atrapado mi alma y mi corazón. Dios te bendiga. Cuando la palabra es exaltada, es expuesta bajo la unción y la iluminación del Espíritu Santo, ella es el pan y ella es el martillo que la iglesia necesita. No hay nadie que pueda permanecer en pie cuando Dios levanta su martillo a un oído que escucha bajo la fe de Dios. El libro de Hebreos dice que es espada, Santiago dice que es espejo,
Pedro dice que es semilla, también dice que es leche, Jesús dice que es pan, a Jeremías le dice que es un martillo, pero si nos vamos a Salmo 119 y versículo 160, dice la Biblia que dice el salmista: más dulce que la miel es tu palabra a mi paladar. ¿Sabes por qué? Porque en el mundo hay cosas que parecen dulces, pero nosotros sabemos que no lo son. La dulzura de nuestra vida se llama la palabra del Señor, la comunión con el Espíritu Santo. Ha dicho el hermano Josué: este es nuestro ambiente, este es nuestra fiesta. Y es verdad que bien se siente el creyente escuchando la palabra. Cuánta dulzura en sus promesas. Puedes escuchar esta promesa que no la puedo decir ni Moisés, ni Samuel, ni Jeremías. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¡Oh, qué dulzura tienen sus promesas! ¡Cuánta dulzura tiene su verdad! Por eso la iglesia necesitamos la palabra de Dios en nuestra casa, en nuestros púlpitos, en nuestros matrimonios. Hebreos dice que es espada, Santiago dice que es espejo, Pedro dice que es semilla, Jesús dice que es pan, Jeremías dice que es martillo, el salmista dice que es miel. Pero si nos vamos a Salmo 150, 119, por unos de los versículos por ahí, dice el salmista: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia, la única luz que tiene es la palabra. Amén. Es la única luz que tiene, es la palabra. Te pregunto, ¿por qué crees que Dios es bueno? Tocas la alabanza. ¿Por qué crees que Dios es bueno? Había un vecino en el barrio de Caño Roto que cuando le predicaba, era un borracho. Él siempre decía: ¿tú has visto a Dios? Es de risa, y es verdad, no lo hemos visto. ¿Por qué sabemos que Dios es bueno? Porque la Biblia dice: Dios es bueno. ¿Por qué sabemos que Dios es santo? Porque la Biblia dice: Dios es santo. Porque sabemos que Dios es creador. ¿Alguien ha visto a Dios crear algo? Escucha esto que te voy a decir: nadie ha visto a Dios crear nada. Hablo de los hombres, los ángeles sí, pero los hombres no lo han visto. Escucha, ni Adán le vio crear nada al Señor. Adán, el primer hombre, no vio al Señor crear nada. Pues dice la Biblia que el Señor creó todo, luego le creó a él. Dices tú: sí, pero a Eva también. No, dice la Biblia que le echó a dormir. Le echó a dormir, le operó, sacó a la mujer, y cuando le despertó, la mujer ya estaba enfrente de él. ¿Sabes por qué Adán creyó que Dios era creador? Porque cuando le creó, que él tampoco sabía de dónde salía, le dijo Dios: mira, ¿ves todo esto? Sí. ¿Y ves a esta? Sí. ¿Y te ves a ti mismo? Sí. Yo soy el creador. ¿Te lo crees, Adán? Y dice él: sí, me lo creo. Tú eres el creador. Hasta Adán necesitó fe para saber que Dios creó todas las cosas. Por eso la Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por la fe creemos que el universo ha sido constituido por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Nosotros hemos creído que Dios es creador porque la Biblia dice: en el principio creó Dios los cielos y también creó la tierra. Ahora bien, ¿por qué sabemos, hermanos, que Cristo desde una cruz ha salvado el universo entero? ¿Por qué lo creemos? Lo creemos porque lo dice la Biblia. Pues Cristo no fue el único que murió en una cruz. Había muchos judíos que han muerto en una cruz. Pero ¿por qué creemos que esta muerte es diferente? Pues lo creemos porque la Biblia lo dice. Creemos que por la parte de los hombres la cruz fue un asesinato, por la parte de Dios fue un sacrificio, por la parte de los hombres una traición, por la parte de Dios, Dios hizo a su Hijo pecado para que los que creyeran en su Hijo fuesen justicia de Dios en él. De tal manera que vemos que los judíos le entregaron a los romanos a Pilato, Pilato a Herodes, Herodes a Pilato, Pilato a los romanos a la cruz. Pero detrás de todo estaba la mano de Dios haciendo pecado a su Hijo para ahora constituir a la iglesia del Señor bajo su sangre y bajo la santidad. Es más, escucha esto: ¿por qué creemos que hay vida después de la muerte?
nuestros seres queridos que amamos y estamos tranquilos, les echamos de menos, pero sabemos que están vivos, que están gozando, que nos están esperando. ¿Por qué lo creemos si no lo hemos visto? Nadie nos ha dicho que yo lo he visto, nadie ha venido de aquí a decirlo. ¿Por qué lo creemos, bebé? Porque este libro con tapas negras y corazón blanco ha dicho: el que muere en Cristo hay vida eterna para él. Si hemos puesto el consuelo de nuestros seres queridos en este libro, quiere decir que este libro para nosotros es muy importante. Pues algunos tienen tanto polvo en su Biblia que se puede escribir en ella condenación. Hermanos, de verdad, yo no te digo que sepas tanto como el hermano Josué, que sabe mucho de la Escritura, pero de vez en cuando lee. Abre este libro, porque es espada, es semilla, es leche, es pan, es martillo, es miel, es lámpara. Necesitamos la palabra. Sus promesas son consuelo, su verdad es inamovible. Oh, cuando Él traspasa el corazón, convierte el alma y el espíritu. Cuando golpea el corazón, oh, gloria a Dios. Necesitamos la palabra. Oh, por eso dice Hebreos que es espada, Santiago que es espejo, Pedro que es semilla, también que es leche, Jesús que es pan, Jeremías que es martillo, los salmos dicen que es miel y también lámpara. Pero dice el libro de Efesios, capítulo 5 y verso 25, dice Pablo: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra de Dios. Lo que mantiene limpia la comunión de Dios con la iglesia es una iglesia limpia por medio de la palabra de Dios. Ella te limpia, ella te purifica, ella prepara tu espíritu y prepara tu vida para la venida del Señor. Es más, ¿cuántos están oyendo ahora el mensaje de Dios? Aunque no te des cuenta, te está limpiando. Claro. Mira, estás en la casa, te pones TikTok, pin y pin y pin y pin y pin, y una boda, un ajuntamiento, una crítica, dos gitanos que se pegan, una ruina, una niña que ha hecho, luego una alabanza. Se mezcla todo y va subiendo. Se ha pasado una hora. Cuando terminas, tu mente está contaminada. Apaga eso. Enciende una alabanza. Pon una predicación en YouTube de los hermanos. Ya verás cómo el ambiente se libera y tu mente se centra en la palabra. Porque lo que entra o te sana, o te hiere, o te purifica, o te contamina. Por eso la Biblia dice: sed limpios de toda contaminación en cuerpo y en espíritu. Porque lo que entra te contamina o te purifica. Y ahora que estamos escuchando la palabra, tu mente se está ordenando, tu corazón se está encendiendo el fuego. Hay algo dentro de ti que te dice: quiero Jesús, quiero la vida eterna, quiero ser mejor para Él, quiero vivir para Él. ¿No te das cuenta que nos está purificando? Jesús le dijo a los discípulos: ustedes ya están limpios por la palabra que yo os he hablado. Porque la palabra de Dios sana, la palabra de Dios purifica, la palabra de Dios limpia, la palabra de Dios guarda en santidad la iglesia y nos prepara para la venida del Rey. Mientras, luchando contra el pecado, luchando contra principados, la iglesia es una novia vestida de blanco, con botas de guerra y con una espada en su mano, diciendo: estoy esperando que tú digas: retirada para irnos contigo.
Dios está aquí. Estás aquí, Señor. Santiago dice que es espada. Estás aquí. Hebreos dice que es espada. Santiago que es espejo. Pedro que es semilla. También dice que es leche. Jesús dice que es pan. Jeremías que es martillo. Los salmos dicen que es miel. También dice que es lámpara. Jesús dice, el apóstol Pablo dice que es agua que purifica. Pero dice el libro de Hebreos, qué pena, después de tanto tiempo, en vez de comer carne, bebéis leche. Porque los que beben leche son inexpertos en la palabra, pero los que han crecido comen la carne de la palabra. A ver, es la semilla que nos hace nacer, la leche que nos hace crecer y se convierte en carne cuando crecemos. No se separa de nosotros ni cuando somos los hombres más maduros de Dios. Sigue con nosotros cuando nos hace nacer, cuando nos ve de niños y cuando nos ve maduros. Porque, hermanos, la manera de depender de Dios y de crecer en Dios es dependiendo de Él. Nadie puede decir, soy tan sabio que ya no dependo de su palabra. Soy tan grande que no necesito la comunión con su Espíritu. Puedes tener 50 años de ministerio. Es más, pregúntale a un hombre de 50 años de ministerio si depende de Dios y te dirá más que nunca en mi vida. Porque si algo te enseña la experiencia cristiana es que el caballo se alista para la guerra, mas de Jehová es la victoria, que no es con fuerza ni con la espada, es con su Espíritu, dice el Señor. Ahora, yo creo que con esto voy a terminar porque no he entrado en el mensaje. Dios sabe que no he entrado, dura mucho más. Pero está en mi canal de YouTube, pues si alguien lo quiere escuchar, que se los predicaré a los predicadores de Honduras. Se lo prediqué este mensaje entero. Resulta que el Señor resucita. Hay dos discípulos que van andando el tercer día. Jesús se aparece de otra forma. Ellos no saben que es el Señor. Y el Señor se pone al lado de ellos y les dice, ¿qué estáis hablando? Dicen ellos, forastero. Claro, ellos creían que no era judío, que venía porque estaba vestido de otra manera. Dice, forastero, ¿no te has enterado lo que ha pasado en Jerusalén? Dice Jesús, no, ¿qué ha pasado? Y ahora dice uno de ellos, Jesús, profeta de Dios, aprobado por Dios con señales y milagros. Los judíos le entregaron a los romanos y lo mataron. Él dijo que al tercer día resucitaría. Hoy es el tercer día. Dice, ninguno de los hombres le hemos visto, pero algunas de nuestras mujeres han dicho que hoy la han visto vivo. Pero claro, ninguno de nosotros le hemos visto. El testimonio de una mujer antiguamente pues no servía. Por eso hace esa diferencia. Las mujeres dicen que sí, pero nosotros no hemos visto nada. Entonces dice la Biblia que Jesús se les queda mirando y dice Jesús, oh, incrédulos y tardos para creer todo lo que los profetas han dicho. Dice, y abriéndoles las escrituras, no tenía un libro, las escrituras estaban en su boca, en su corazón, y abriéndole las escrituras, les comenzó a decir, desde Moisés en adelante, todo lo que él decía la escritura. Te puedes imaginar al verbo Dios, hablando de Dios, hablando del verbo de Dios, él mismo usando la palabra para hablar de él mismo, y empezó a decir, y Moisés decía esto, y Josué decía esto, y Samuel decía esto, y Jeremías decía esto, Isaías decía esto, Ezequiel decía eso. Yo me imagino que le dijo el Salmo 22, Isaías 53, Isaías 9 en su reinado, Isaías 11, Isaías 53 en su primera venida. Les empezó a hablar de lo que él decía en la escritura, y mientras él les hablaba la escritura, hablando de Cristo en cada pasaje, en cada texto, en cada historia, el corazón de ellos, que venía lleno de frío, de la incredulidad, de no saber que Cristo había resucitado, empezó a encenderse en fuego, y en fuego, y en fuego, y en fuego. Hermanos, cuando llegaron a casa, él hizo como que se iba más adelante, y le dijeron ellos, caminante, te hace de noche, pasa aquí la noche, cena con nosotros. Y él dice, sí, se mete en la casa, toma el pan, lo alza para arriba, da gracias, lo parte, y cuando lo parte, él desaparece. El pan cae aquí, ellos se miran, ha desaparecido, le dice el otro.
vive la palabra. Vive la palabra. Ella encenderá tu corazón. Mira, una vez me fijé en una cosa. Me fijé, Borlas, que en el camino Jesús les habló la palabra y les dijo: Jesús está aquí, y está aquí, y está en Samuel, y está en Isaías, y está en Crónicas, y está en Reyes, y está en Ezequiel, y está en Malaquías. Y cuando Él parte el pan y desaparece, ellos dicen: ¡era el Señor! Y yo digo: vamos a ver, Señor, cuando no saben que eres tú, estás con ellos. Y cuando ellos saben que eres tú, desapareces. Pues no es mejor ya quedarte ahí con ellos que te viesen. Es como que me dijese el Señor, que no me dijo, es como que me dijese: Pedro, yo ya les dije dónde estaba. Si me quisieran buscar, ya les dije dónde estaba. Estoy en Moisés, estoy en Isaías, estoy en Jeremías, estoy en Ezequiel, estoy en Daniel, estoy en Oseas, estoy en Miqueas, estoy en Raúl, estoy en Habacuc, estoy en Sofonías, estoy en Ageo, estoy en Jonás, estoy en Zacarías. Yo soy el sol de justicia, yo soy el renuevo de David, yo soy la estrella de la mañana. He creado el universo con el poder de mi palabra. He modificado el universo desde la cruz hasta las estrellas. Pero me he escondido en un pequeño libro. Ahí me he metido. Y cuando la iglesia me quiere abrazar, me quiere besar, me quiere adorar, que abra mi libro, que me conozca. Aquí estoy yo. Aquí está Jesús, Él vive y reina a través de su palabra. Tómala, ámala, léela, obedécela. Aquí está tu Salvador. ¡Que viva su palabra! ¡Que viva su palabra! Pueden tomar asiento. Me convertí al Señor. Acepté al Señor con 11 años. En la iglesia de Entrevías, cuando mi padre era pastor de allí. De eso yo no sabía que era aceptar al Señor. Y me dice un joven: Pedro, ¿quieres aceptar al Señor? Digo yo: sí. Digo: ¿cómo se hace eso? Yo tenía 11 años. Dice: tú ves donde tu padre, que él sabrá qué hacer. Y yo me acerco. Digo: papá, que quiero aceptar al Señor. Dice: cierra tus ojos. Yo creía que iba a hacer, yo qué sé, como brujería o algo. Me creía que era eso, como que iba a encender una hoguera, no lo sé. Dice: levanta tus manos. Repite de corazón conmigo: Jesús, sé mi Señor. Te entrego mi alma, te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Yo repetí. Cuando terminó, dije yo: ya está, ya está. No he hecho nada, no has hecho nada. Luego, con el tiempo, entendí que no he hecho nada, ni podré hacer nada. Así de sencillo es por la fe. Por la fe. No has hecho nada. Jesús lo ha hecho todo. Me convertí. Hermanos, me entró un hambre por leer la Biblia. Con 14 años me la leí entera. Luego me la volví a leer entera. Luego me la volví a leer entera. Luego me la volví a leer
que he dormido con él muchas veces. Lo he puesto a mi lado y me he echado a dormir. ¿Por qué este hambre por este libro? ¿Por qué? ¿Por qué? No sé sumar, no sé restar, no he ido al colegio. Era el bicho que picó al bicho que picó el tren. ¿Por qué? Hermanos, entró dentro de mí. Todo verdadero creyente debe amar así la palabra. Ella no sustenta, ella es vida. De la vida hablaba de crecimiento, de dependencia, y luego me iba a parte el alma y el espíritu. ¿Y por qué dice eso la Biblia? Pero no lo voy a hacer. Eso está en mi canal de YouTube, y si quieres escucharlo, ahí está. Pero termino con este testimonio para que vean el poder de la Biblia. Tenía 14 años, que creo que lo habrán escuchado. Iba por Gran Vía a la 1:30 de la noche, Josué. Y había un hombre, con respeto de las hermanas y de los ancianos, que estaba repartiendo tratados pornográficos. Yo pasé con un joven que era mayor que yo, mi primo Quirino, y aquel hombre, dice, al yo pasar nos ofreció eso. Bueno, a mí no, porque era más jovencito, pero al otro. Dice, no, si estamos predicando. En ese momento ese hombre se fija y yo me llevaba la Biblia, bendito sea Dios, a todos los sitios. A todos. Me acuerdo que decían en la iglesia de Caño Roto, este niño va a la piscina, se quita la camiseta y va con su Biblia debajo del hombro, porque la llevaba por todos lados. Y de hecho tenía la Biblia aquí en el hombro, que me la regaló mi padre. Y este hombre me dice, ¿me regalas tu Biblia? Y os voy a decir lo que pasó. Yo de primeras dije que no, porque me la regaló mi padre. Digo, no, oiga, yo le predico. Pero cuando íbamos un poquito más adelante me dice Quirino, pero primo, si estamos predicando la palabra del Señor y un hombre te pide la Biblia, ¿cómo se la vas a negar? Digo, es verdad. Me acerqué donde él y le dijo, mire, te pido perdón, que no quería, pero te la voy a regalar, ¿vale? Toma, te regalo mi Biblia. Cuando le regalo la Biblia, hermanos, créanselo, levantó sus manos, empecé a orar por él y yo recuerdo que él empezó a llorar y a llorar y a llorar. Y bueno, después de orar por él, pues amén, yo cogí, me fui y ya no sé qué pasó. Se han pasado como 10 años, tengo 24, yo me levanté a los 18 y ya empecé a predicar. Y los hermanos saben que ellos lo saben. A mí de candidato ya me empezaron a invitar fuera. Con 23 años de obrero, todo lo que es nuestra denominación ya empezó a llamarme. Con 24 años ya había recorrido muchos sitios, pero yo recuerdo que estaba sentado en el sillón de la casa de mi padre y le dije al Señor esta palabra, mira Señor, tengo 24 años, llevo predicando desde los 18, que en verdad predico desde los 14. Digo, yo llevo toda mi vida predicando. Entonces, si yo no veo el poder de tu palabra, yo no quiero predicar, porque ¿para qué voy a predicar y no ver el efecto de tu palabra? Yo quiero ver gente que se convierte, gente que se sana, gente que se entregue. Y bueno, predico, hay bendición, gente llora, aplaude, pero yo quiero ver testimonios. Y si no es así, a mí no me llames a predicar, que yo no quiero predicar. Hermanos, créanselo, no sé si se lo dije en serio de verdad, pero Dios me tomó en serio. A los 10 minutos, hermanos, suena el teléfono. Y cuando suena el teléfono, digo, hola, buenas, sí, ¿quién es? Y escucho la voz de un amigo, yo sé que es un amigo. Me dice, hola, buenas tardes. Digo, buenas tardes. Dice, ¿sabes quién soy? Digo, pues no, ¿quién es usted? Dice, ¿te puedo hacer una pregunta? Digo, sí. Joven, ¿me regalas tu Biblia? Digo, sí. Esa pregunta me la hizo un hombre hace 10 años en Gran Vía, como a la 1 de la noche, me pidió mi Biblia y yo se la regalé. Y me dice, Pedro, ese hombre soy yo. Yo era pastor en mi país, sirviendo a Dios en una iglesia. Me vine a España a trabajar y por la economía me aparté del Señor, me alejé de la oración y ya no le buscaba. Empecé a pecar, me rebelé contra Dios, pero no podía vivir sin Él. Cada día era una tristeza, cada día era una agonía, de tal manera que no aguantando más, aquel día compré una cuerda, la dejé en mi casa y le dije a Dios, si hoy no vienes a por mí, yo me quito la vida. Pasó la mañana y Dios no me habló, pasó la tarde y Dios no me habló, pasó la noche y Dios no me habló, creyendo yo que Dios me había desechado. Para mi sorpresa, a la 1:00 de la mañana, un joven de 14 años pasa con su Biblia delante de mí. No te la pedí, tú me la regalaste, Pedro. Tú te fuiste, pero cuando tú te fuiste yo me despedí del trabajo, me fui a mi casa y lejos de quitarme la vida, me arrodillé al borde de mi cama, me reconcilié con el Dios del cielo. Hoy te llamo para decirte que soy maestro de escuela bíblica en la calle Radio de Carabanchel. Sí, porque se ha
meses, no, hace unos meses no, hace como en noviembre estaba en Honduras y veo que mi padre me manda algo al WhatsApp y entro y es una foto y aparece un señor vestido con un manto de churros. Digo, dice mi padre, a ver si sabes quién es. Digo, yo qué sé, papá, ¿quién va a ser? Es un amigo, pero no sé quién es. Dice, ¿recuerdas el hombre que le diste la Biblia? Digo, sí, ese es. Digo, ¿y cómo te has encontrado con él? Dice, porque he ido a una churrería a comer. Digo, dame 2 porras, dame 2 churros. Me ha escuchado hablar del Señor. Se acerca y me dice, ¿eres cristiano? Dice, sí, soy pastor. Y este también. Ay, pues yo soy siervo de Dios también. Ay, qué bien. ¿Y cómo conociste al Señor? Y le dice a mi padre, pues resulta que yo estaba en Gran Vía y un joven que hoy es pastor, que es conocido, se llama Pedro Losada. Dice mi padre, le conozco un poco. Dice, ese joven me regaló la Biblia, que la tengo en mi casa, traspasó Dios mi corazón y estoy sirviendo al Señor hasta el día de hoy. Y después me vuelve Dios a recordar, ¿te das cuenta? No hace falta que yo te diga los resultados que tiene mi palabra. Tú suelta el león, mi palabra tiene poder. Ella salva, ella sana, ella levanta, ella restaura, ella purifica, ella es espada, ella es semilla, ella es leche, ella es pan, ella es martillo, ella es miel, ella es luz, ella es agua, ella es fuego. Necesitamos la palabra del Señor. Ha sido un placer.